Ahora sí. Bueno, hermanos, vamos a... Buenas noches, como veníamos estudiando o iniciamos la semana pasada, como les voy a compartir la pantalla y así comenzamos inmediatamente. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí ven la pantalla? Ok. Sí. Bueno. Sí, sí se ve. Para hacer un resumen, pues se recuerdan que iniciamos estudiando este tema, le pusimos habitar y morar en Dios. Vamos a estudiar nuestra morada eterna y nuestra habitación eterna. Hoy vamos a tratar de ver dónde habita Dios. Entonces, eso es un tema enorme. Por supuesto que nunca vamos a poder entenderlo, ni vamos a poder dimensionar dónde es donde habita Dios, pero Dios lo explica. Y de alguna forma, pues es muy importante que lo entendamos. ¿Se recuerdan que empezamos con un versículo base, que es fue nuestro versículo por el cual iniciamos? Es el Salmo 15:1. Y dice, este es un salmo de David, y dice Jehová, y hace dos preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá o morará en tu santo monte? Entonces, aquí ya nos da mucha información y estudiamos diferentes palabras. Estudiamos habitar, que es la palabra gor, y yashab. Esas palabras dan un sentido de temporalidad. Es un lugar donde vamos como huéspedes. Yashab, interesantemente, también quiere decir establecerse o permanecer. También quiere decir morar, pero también quiere decir casarse. Y luego estudiamos también morar, que es hay varias traducciones o varias palabras que en el hebreo que se menciona morar o habitar. Y esta palabra la estudiamos, es shakán. Y eso es también morar como un alojamiento o permanecer ya permanentemente. Es como llegar a un lugar que no es nuestro, pero ya lo tomo yo como una morada, como una vivienda. Luego también estudiamos la palabra tabernáculo, que es la palabra Mishkan, y su raíz, es Shakán, la que habíamos estudiado antes. Y Mishkan o tabernáculo quiere decir una residencia, es como una cabaña de pastor, una guarida de animales, dice. También dice que es como una tumba o también el templo. Básicamente es un lugar de morada, pero es también un lugar de morada temporal. Y también hay una palabra que significa, se usa para tabernáculo, que es ogel, que quiere decir una tienda, que es una tienda visible a la distancia, es una cubierta para vivir, pero es algo también temporal. Y luego pues estudiamos lo que es santo monte o monte santo, son dos palabras, la primera es Kodesh, la palabra es Kodesh Har, pues son dos palabras. Kodesh quiere decir un lugar sagrado, santidad, es un santuario. Y pues, Har quiere decir montañas, es una colinas o un lugar de colinas o un campo alto. Y pues vimos esto, ¿se recuerdan? También introducimos, aquí no se las puse, pero habíamos hablado de la palabra casa. Eso lo vamos a ver más adelante, ahí vamos a ir. Y hablábamos de cuál es el tipo de casas también donde nosotros habitamos. Y vean, el objetivo del estudio es no solo saber dónde habita Dios, sino dónde nosotros vamos a habitar en Dios, sino también cómo está nuestro lugar de habitación en la tierra, aquí en la casa. O sea, es nuestra casa, es la estructura donde vivimos, también es nuestra casa, nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice, lo vamos a ver hoy, a ver si logramos llegar ahí. Entonces, el objetivo del estudio es poder analizar cómo está nuestra casa, que es aquí también que vamos a ver hoy, donde habita Dios. Entonces, si Dios lo permite, no creo que lo vamos a lograr hacer, lo vamos a ver hoy, sino que tal vez la próxima semana ya vamos a ver, no solo, hoy vamos a entender dónde habita Dios en la altura y dónde habita Dios en la tierra.
Y vamos a entender esos dos ámbitos. Pero también después, si Dios lo permite, vamos a ver dónde vamos a habitar nosotros en Dios. En la tierra, donde habitamos temporalmente, y dónde vamos a habitar nosotros después en la eternidad, ya como vivienda, como una morada eterna. Pero a veces Dios también dice, voy a habitar con ustedes, y vamos a verlo eso hoy. Y cuando viene y ve, dice, vamos, ¿quién levantará una casa para mí, donde yo habite? Y decimos yo levanto la mano y digo, Señor, habita en mi casa. Y eso quiere decir, espiritualmente hablando, no, yo le abro la puerta de mi corazón, de mi casa, de mi templo, que soy yo, es mi cuerpo es mi templo. Y el Señor entra y dice, ceno con Él. Y luego dice, Él cenará conmigo. O sea, ahí hay un intercambio. Lo vamos a ver más adelante, pero solo quiero resumir para que vean hacia dónde vamos. Cuando el Señor entra a esa casa, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué encuentra? Y eso es donde vamos a llegar, hermanos. Y ahí es donde se los adelanto, porque si se ponen nerviosos y si como ahí les voy a compartir una enseñanza de la doctora Esparza impresionante. Cuando empezamos a estudiar esas cosas, dice ella, encoge la piel, ¿no? Se pone china la piel, dice la carne, o la carne se encoge porque uno se pone nervioso, ¿verdad? Pero Dios es bueno, porque Dios nos promete que esa casa Él la va a ordenar. Entonces, y a veces, hermanos, tenemos que ser honestos que cuando vemos que viene el Señor y que viene con su luz a alumbrar alguna parte de nuestra casa, pues a veces nos sentimos un poco avergonzados o no queremos que Él entre a esa habitación y entonces nos apartamos y decimos que no. Hacia allí vamos a revisar cómo está nuestra casa. Ya tengo confirmado a un invitado especial, muy especial, hermanos, que nos va a venir a enseñar un poco también sobre eso. Y bien, va a ser emocionante, no va a ser la próxima semana, sino entre la siguiente semana. Entonces, hoy vamos a estudiar dónde habita Dios. Y ahí vamos a ir un poquito rápido al inicio, porque después nos vamos a detener. Vamos a estudiar dónde está Dios en las alturas y nos vamos a detener dónde está Dios en la tierra. Amén. Entonces, no sé si les quedaron algunas preguntas o dudas de la lección pasada, hermanos, de lo que hablamos, pero si no, vamos a entrar al tema. Ustedes vean, ¿dónde habita Dios? Y aquí vamos a ver varios versos, se los voy a ir leyendo yo para ir rápido y después me van a ir ayudando ustedes a leer otros versículos, ¿sí? Primero, Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Este es el Padre nuestro. El Padre nuestro, ¿qué dice acá? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya vemos un primer ámbito. El Señor vive o habita, está en los cielos. Luego en Mateo 23:9 dice, y a vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra. O en otras versiones dice, no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ese es el primer ámbito, en los cielos. Luego en el Salmo 115, del 2 al 3, dice, ¿por qué irán? Porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y la respuesta es, y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Desde ahí vemos, estoy tratando de dar varios ejemplos para confirmar que el Señor está en los cielos. Luego en el Salmo 113, 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas? Los cielos y las alturas, pues se puede pensar que sí, son los cielos. Son ámbitos diferentes. Los cielos son los cielos de los cielos. Ahí vamos a ver. Y las alturas es el lugar de donde viene el Señor. Las alturas, ahí la doctora Hicks, ¿se acuerdan cuando vino a Guatemala? Ella enseñó de las alturas, de lo alto. Y es una lección que es impresionante. En la convención, cuando ella vino a Guatemala, ella enseñó de eso, de lo alto, de las alturas. Luego en Isaías 33:5, y aquí vamos a regresar a este verso más adelante, con este pasaje, el capítulo 33, dice, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Y aquí ya introduce otro elemento, llenó a Sión de juicio y justicia. Pues aquí él mora en las alturas, otra vez. En el Salmo 9:11 dice, cantad a Jehová, y aquí dice también, habita en Sión.
proclamar entre los pueblos sus obras. Y aquí ya nos da otro lugar, habita en Sión. Y se dan cuenta, menciona diferentes palabras, morar y habitar. Habitar es como un lugar temporal y morar ya es una vivienda, el lugar donde él está permanentemente. Y pues si las palabras, dependiendo del contexto de la oración, pues así es el significado según se utiliza en la oración, ¿verdad? Pero habitar siempre da como un sentido de temporalidad, ¿verdad? Luego dice en el Salmo 135, 21, dice, bendito sea Jehová de Sión, que mora en Jerusalén. Aleluya. Y aquí vamos a ver después cómo esa Jerusalén es la ciudad de Dios, que es Sión, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿verdad? Entonces, ese es otro lugar donde habita Dios. He aquí, y dice, perdón, en el Salmo, regresando, Isaías 8:18 dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová por señal y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces aquí es otro lugar, el monte de Sión. O a veces en otras versiones dice su santo monte. Entonces aquí le resumí 4 lugares donde Dios habita. Aquí se los voy a ampliar esto para que lo puedan ver un poquito mejor. ¿Dónde puedo ampliar? Aquí está. No sé si lo ven mejor ahí. Entonces vean, podemos ver aquí que el Señor habita en los cielos. Y aquí puse el trono, ahí van a ver por qué. En las alturas, habita en el monte de Sión, o en Sión, Jerusalén, que es una ciudad. Entonces vemos ya esos 4 ámbitos donde el Señor habita. Ahora vean, ¿por qué puse aquí trono? Porque vean lo que dice Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, ¿sí? Y la tierra el estrado de mis pies. Aquí ya vemos otro ámbito muy interesante. El primer ámbito es donde está en el cielo. Y dice, ahí en el cielo es mi trono. Y por eso puse acá en los cielos, ahí está el trono de Dios. Pero aquí ya nos muestra, en Isaías 66:1, nos muestra otro lugar, otro ámbito. Es la tierra, el estrado de mis pies, ¿sí? Estrado también quiere decir, bueno, aquí lo vamos a estudiar más adelante, pero vean la pregunta que hace después. Y aquí ya nos introduce a ese otro lugar donde el Señor también habita, y es el que vamos a estudiar tal vez hoy también. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Entonces, es una pregunta que el Señor hace. Entonces, no solo vemos que el Señor habita en los cielos, en las alturas, en el monte de Sión, en su santo monte, o en Sión, o en Jerusalén, sino que también habita en la tierra, porque ahí están sus pies. Y también, y pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y donde está el lugar de mi reposo? Reposo es un lugar de descanso, es un lugar de refugio, un lugar de deleite, ¿verdad? Aquí lo vamos a estudiar. Vean estas palabras bien interesantes. Primero, trono. Vamos a estudiar esta palabra, trono. Trono es una palabra hebrea que se pronuncia fonéticamente kisai, que es un lugar de vida o apropiadamente cubierto, o sea, resguardado. Es un trono o un dosel. Dosel, que quiere decir defensa, y creo que Marta Estela lo preguntó. Dosel es defensa también. Es un lugar asiento o como un tabureto o un trono. Es un lugar donde uno se sienta con autoridad. Pero básicamente es un lugar cubierto, que cubre también. La raíz de esa palabra, kisei, es kasá, que quiere decir rellenar, es decir, rellenaron huecos o hoyos o algo vacío. También quiere decir cubrir, pero vean esto, es bien interesante. Para vestirse o guardar secreto. Esto es muy importante, hermanos. Esta palabra, guardar secreto o estar en lo secreto. Y ahí ¿saben? Ya ven, ahí ya más o menos se pueden imaginar a dónde vamos, porque el Señor tiene un lugar secreto, que ese es su trono. Si estamos en el trono del Señor, vamos a estar en este lugar resguardado. El Señor nos cubre
Eso quiere decir que nos viste, pero también nos guarda si estamos en ese lugar. Quiere decir vestirse, cerrar, vestir, ocultar. Estas son palabras que resalté porque vamos a estudiarlas más adelante. Quiere decir cubrirse a sí mismo. También quiere decir huir, o sea, como un lugar donde uno puede huir. Esconderse o abrumar. Entonces, vean, interesante, el trono de Dios es un lugar donde está cubierto, está resguardado, pero es un lugar donde está lo que se guarda, lo secreto, ¿cómo lo podemos decir? Digamos, el trono de Dios donde guarda Dios sus cosas secretas. Y pues si uno guarda en lo secreto algo, es porque no queremos que alguien lo encuentre, normalmente es porque es algo muy valioso, ¿sí? Para Dios ahí es donde Él pone todo lo que es muy valioso. Y ahí vamos a ver adelante que ahí es donde el Señor quiere que nosotros habitemos, en ese lugar secreto. Pero nosotros también tenemos, como nos creemos Dios y nosotros nos creemos reyes, también tenemos nuestro trono. Y ahí vamos a ver más adelante cómo también nosotros tenemos nuestro lugar secreto. Y ese lugar secreto, ahí nosotros guardamos no cosas que son valiosas para nosotros, pero que normalmente a Dios no le agradan. Y esas son las cosas que Dios quiere que nosotros le entreguemos para poder hacerle un templo. Ya me estoy adelantando, pero por ahí va la cosa. Luego, aquí hay otra palabra, estrado. Cuando dice estrado de mis pies, estrado quiere decir, es una palabra muy simple, es pisotear, o quiere decir como un taburete para los pies, como para descansar, para pisotear o para poner bueno, hay unos versos donde dice que es como poner, donde el Señor puso su huella, y por eso es la tierra, es donde el Señor pisó para poner su huella. Esa es una forma de hablar, pero eso quiere decir básicamente estrado. Luego, esta palabra casa, ¿se recuerdan que la semana pasada la mencionamos? Aquí se las puse, porque aquí dice el Señor en el versículo, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Casa es una palabra muy, muy, muy amplia, pero básicamente se pronuncia bayí, quiere decir casa, por supuesto. También quiere decir patio, mire, quiere decir hija o puerta, una mazmorra, pero le resalté esta palabra, también quiere decir familia. Y ahí van a ver por qué estamos resaltando esta palabra, familia, o un cuarto de familia. Después también quiere decir tapices, pero esta palabra casa, pues obviamente también quiere decir hogar. Y aquí está entre corchetes nacido, es como donde llegan a habitar los nacidos, pues los bebés, ¿verdad? Es un hogar. Un hogar para el invierno, una casa, también quiere decir un lugar adentro que está protegido, no es externo, sino que es en un interior. También quiere decir palacio. Y oigan esto, y aquí se los voy a subrayar. También quiere decir prisión, y se los voy a resaltar también. Entonces vamos a ver más adelante también que a veces nosotros estamos construyéndole una casa al Señor, pero el Señor a veces quiere que nosotros también salgamos de una casa de prisión, que es ahí donde Él nos encuentra. Entonces, esta palabra es muy amplia, pero ahí la vamos a estudiar más adelante. Luego, reposo. Apenas dice, el versículo que leímos dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Y reposo quiere decir, bueno, se pronuncia menujá, quiere decir reposo, descanso, consolación, pero vean esto, matrimonio, específicamente quiere decir matrimonio. Otra forma de traducir el verso es, ¿dónde está el lugar de mi matrimonio? Interesante, ¿verdad? Reposo también quiere decir una morada, ¿sí? También eso se utiliza a veces, dependiendo del contexto de la oración. Quiere decir cómodo, relajado, tranquilo, o sea, un lugar donde yo voy a descansar, a estar cómodo, yo me relajo, voy a estar quieto también, quiere decir eso. Eso es lo que podemos también describir sobre nuestra casa. Nosotros podemos preguntarnos desde ya, ¿cómo está nuestra casa? Es un lugar donde, bueno, tenemos descanso,
tenemos consolación en nuestra casa. Pues obviamente ahí tenemos un lugar de matrimonio que es como el Señor el Señor diseñó a la familia. En esta palabra también significa también intimidad. Es una morada, pero ahí tenemos que estar relajados, es un lugar tranquilo, de descanso, un lugar donde yo puedo estar quieto, ¿verdad? Si no cumple o no se identifica nuestra casa actual o física, nuestra familia, acuérdense que también significa familia, eso lo vemos aquí arriba, no tiene esas características, hermanos. Dios tiene que ordenar nuestra casa. Si en nuestra casa hay pleitos, discusiones, separación, tal vez no hay discusión, gritos ni nada de eso, pero no nos hablamos. Y básicamente es porque hay un pleito, no hay descanso, no hay un lugar donde podemos relajarnos, es un lugar cómodo. Entonces tenemos que preguntarle al Señor que qué tenemos que hacer nosotros para poder ordenar y que Él viva en nuestra casa. Pero ya me estoy adelantando, pero para ahí vamos, hermanos. Como les dije, hoy vamos a estudiar dónde habita y dónde mora Dios. Ya lo vimos, mora en las alturas, en los cielos, en el monte de Sión, en la Nueva Jerusalén. Ahora, vean, el Señor no solo habita en ese lugar, en esas alturas, que para nosotros podría decir, Dios está súper lejos. Ya vimos que Él dice, pregunta, Él está en la tierra y pregunta dónde está la casa que me habréis de edificar. O sea, Él también dice, quiero habitar en la tierra. Y aquí vamos a leer un verso. Bueno, si podemos, de alguna forma no podemos dimensionar dónde habita o cómo es el lugar donde habita Dios en los cielos, o dónde mora Dios, porque dice, esto está en Según de Crónicas, el 2:6, y aquí es Salomón el que está hablando. Dice, mas ¿quién será tan poderoso que le edifique casa? O sea, al Señor. O sea, Salomón tenía una idea de que Dios, imagínense qué casa la que le podían hacer al Dios. Y miren lo que dice después. Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener o no lo pueden meter dentro de una cubierta. Porque ¿qué tamaño tiene Dios? No podemos entenderlo, nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a poder dimensionar. Salomón lo dice allá y lo trata de decir de esta forma. Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, nunca vamos a poder imaginar, hermanos, dónde es donde habita Dios. Lo que sí el Señor nos dice es que Él habita en los cielos, que es algo imposible de dimensionar, imposible de medir, imposible de poder entender con nuestra mente limitada. Es algo que esos cielos de los cielos no lo pueden contener. Nunca vamos a entenderlo. Pero el Señor nos da esa información. O sea, miren lo que ha estado explicando el pastor Carlos sobre el amor, la anchura, la altura, la profundidad y la largura. Es inmenso. O sea, todo eso es el amor de Dios que abarca todo. Entonces, nunca vamos a poder entender esas dimensiones, hermanos. Entonces, y aquí él mismo dice, ¿quién pues soy yo que le edifique casa? Sino para quemar perfumes delante de él. O sea, si el Señor le dijo y le dio una orden a David, pero David, el Señor le dijo que no le iba a construir el casa porque él había derramado mucha sangre. Entonces le dijo que Salomón, su hijo, le iba a edificar casa, ¿verdad? Y así fue. Y el Señor permitió que Salomón edificara el templo según el diseño que le había dado a David, el papá de Salomón. Entonces, el Señor decide no solo, él habita en las alturas, sino que Él decide venir y habitar en la tierra. Y aquí vemos que el Señor quiere habitar en una casa. Entonces, dice acá abajo, les puse, Dios también mora entre nosotros. Yo sé que ustedes ya han oído y han leído sobre que el Señor habita con nosotros. Y pues aquí les puse varios versos solo para sustentar y confirmar lo que creemos y lo que sabemos, hermanos. En Éxodo 25:8 dice, este es el Señor hablando a Moisés, y que me hagan un santuario
para que yo habite, Shakán, es la palabra que ya estudiamos, entre ellos. Aquí el Señor ya manifiesta, yo quiero habitar entre ellos, en medio de ellos. En Isaías 7:14 dice, por tanto, él, mi Señor, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí todos sabemos qué quiere decir Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Entonces aquí ya el Señor, la palabra nos está mostrando cómo es que el Señor hace para habitar entre nosotros. Por supuesto, por medio de su Hijo Jesucristo. En Isaías 57:15 también dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Este es otro lugar, la eternidad. Esta palabra, no sé si se recuerdan, pero la estudiamos, es ad. Es una palabra que es una preposición que une una cosa con otra. Pero este es donde también el Señor habita. Él habita esa eternidad, o sea, no hay límite. Entonces, y vean esto, aquí ya nos da un sentido de tiempo, que no hay dimensión de forma de medir la eternidad, y también de espacio, cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad. Ahí ya está dando el otro lugar que es espacio y, tiempo y espacio. O sea, la palabra es perfecta, hermanos. Al Señor no se le escapa nada. Y los astrofísicos no pueden entender estas cosas, ni las pueden medir. Han tratado, pero imposible. Entonces, pero aquí nos da el Señor, nos da las dos leyes de la física, espacio y tiempo, ¿verdad? Es básico. Entonces, dice, y cuyo nombre es el Santo. Y dice, yo habito en la altura y la santidad. O sea, sabemos que eso ya lo estudiamos. Y vean esto, y también hay otro ámbito. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y por qué? Porque quiere habitar entre nosotros, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, estas palabras tal vez en nuestro ambiente, en nuestro contexto, pues si alguien está fuera de Guatemala nos está oyendo, cuando nosotros en Guatemala decimos, ay, él es bien humilde, quiere decir que es pobre. Y esto no quiere decir eso, hermanos. Humilde quiere decir, y eso lo explica la doctora Esparza, humilde quiere decir, bueno, y el pastor Carlos lo mencionó el domingo. Humilde, ¿qué quiere decir? ¿Cómo fue? No me recuerdo literalmente cómo fue que dijo. Si alguno de ustedes se recuerda cómo dijo que quería ser humilde, es estar proporcionalmente correcto, en una posición correcta. ¿Cómo así? Yo no me voy a creer más de lo que no soy, ni tampoco, sino que voy a estar en una posición proporcionalmente correcta, que es sentirme menos de los demás. No sé si me voy a explicar, pero voy a la prédica del pastor Carlos del domingo. Él mencionó cómo la doctora Esparza le enseñó eso. Tenemos que tener una proporción correctamente, o sea, una proporción de nosotros mismos correcta. Sentido correcto de proporción. Eso, sentido correcto de proporción. Eso lo dijo la doctora Esparza. Eso se lo enseñó la doctora. Ahí está, miren, aquí está mi asistente. Ella lo anotó. Sentido correcto de proporción. Gracias, Cielo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ser humilde quiere decir, yo no voy a creerme más de lo que no soy, sino que voy a estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y ahí el Señor ya lo hemos visto, que tenemos que pensar en los demás como mayores que nosotros, ¿verdad? Y los quebrantados de corazón, no quiere decir que estemos despedazados, no quiere decir eso. Quebrantado quiere decir separados. ¿Cómo es que el Señor nos quebranta? Por medio de su palabra. Su palabra, ¿qué otra figura tiene? ¿Qué es lo que separa y divide nuestro ser? ¿Qué es lo que llega hasta los tuétanos de nosotros? La palabra, que es la espada del Señor, porque dice que separa y divide. Entonces, cuando nosotros somos los quebrantados, quiere decir los que dejamos que la palabra nos separe, nos divida, como que nos haga pedacitos y nos vuelva otra vez a construir, porque lo estamos haciendo y estamos recibiendo con agrado.
Si nosotros somos humildes, somos decir, Señor, gracias. Tú eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres Señor, y yo voy a hacer lo que tú quieras. Entonces el Señor va a empezar a poder quebrantar nuestro corazón. Y ahí pues lo vamos a ver más adelante. El Señor habita con los quebrantados y humildes de corazón, o de espíritu, dice acá. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, este es uno de los objetivos más importantes por el cual el Señor quiere habitar entre nosotros y quiere que nosotros le hagamos casa al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros, miren la condición, tenemos que dejar que el Señor quebrante nuestro corazón y tenemos que entender lo que es la humildad en el Señor. Humildad no quiere decir pobre, bueno, el Señor también quiere decir el habitar con los pobres de corazón. O sea, quiere decir pobre, que yo no tengo nada, yo le debo todo al Señor, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver más adelante. Aquí les puse un verso rápido, dice el Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Este es el Salmo 34, 18. Entonces vemos cómo el Señor ya nos está mostrando que Él habita en las alturas, en los cielos, pero Él también quiere habitar en la tierra, entre nosotros, con los quebrantados y humildes de espíritu o de corazón. Luego en 2 de Crónicas dice, 1:1 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. O sea, aquí tal vez, por supuesto, Salomón está pensando en un lugar físico, ¿verdad? Y bueno, sí, imagínense el tamaño de Dios, no podía con los cielos, y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces imagínense el templo o la casa que se tendría que edificar para el Señor. Solo vemos en la Nueva Jerusalén, ahí está el templo de Dios, pero son 12,000 estadios, es un cubo, pero habla de 12,000 estadios, que eran en proporciones actuales, eran miles de kilómetros, no sé cuántos miles de kilómetros mide la ciudad, 1,000 y pico de kilómetros, algo así, me acuerdo. La cosa es que les puse esto porque pensamos que Dios es alguien que no puede habitar en un lugar pequeño, como menos en nuestro corazón, y por ahí vamos a ir. Entonces vean, Dios decide habitar entre nosotros. Y antes de entrar acá, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta o alguna duda, hermanos, o algún comentario. Porque esta parte de aquí es la que más me emociona. Entonces, miren, si no hay preguntas o comentarios, sigamos. Dios decide habitar entre nosotros, ¿sí? Pero ese entre no solo significa en medio o alrededor nuestro, sino que van a ver, es en nosotros. En Juan 14:10, aquí ya sí necesito que alguien me ayude a leer. Aquí vamos, alguien por favor también que me busque después Juan 14, del 15 al 23, y ahí vamos a estudiar un poco. Bueno, si quieren les leo el 10 y después alguien que me ayude a leer del 15 al 23. Dice el 14:10, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre, vean esto, que está en mí. Este es Jesús hablando. Entonces, este es otro ámbito donde está el Padre. El Padre está no solo en los cielos, el Padre no solo está en la tierra, el Padre está en Cristo, en Jesús. Él hace las obras, el Señor es el que las hace, o sea, el Padre. Entonces, este es otro ámbito. El Padre está en Jesús. Ahora, por favor, alguien que me ayude a leer Juan del versículo siempre 14, del 15, capítulo 14, del versículo 15 al 23, por favor. Y ahí vamos a estudiar varias cosas. Yo lo leo. Gracias, Geraldo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Aleluya. Hermanos. Amén. ¡Ja! ¿Cuántas veces hemos leído esas cosas, hermanos? Y uno se emociona. Gloria a Dios. Imagínense, ¿quién quiere habitar en nosotros? O sea, no tenemos dimensión y no podemos, yo creo que no hemos llegado a entender quién es el que el Señor Jesucristo dice que puede habitar en nosotros y puede hacer morada en nosotros. No tenemos idea, hermanos, del privilegio y de lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestro corazón. Hermanos, es impresionante cómo el Señor se reduce de vivir en las alturas. Acabamos de leer que los cielos, de los cielos, no lo pueden contener, no hay forma de que lo puedan resguardar. Pero el Señor decide no solo morar ahí, sino que Él se despoja de sí mismo y viene a convertirse en un siervo, no solo para morir como pecador, sino que ahora dice, yo voy a habitar en ustedes. Se reduce de tal forma que va a habitar aquí adentro, en nosotros, ni siquiera en toda la tierra, que también, porque la tierra es el estrado de sus pies, dice. Pero imagínense la dimensión. Le pido al Señor que por favor nos dé, que nos abra el entendimiento para comprender el milagro, lo sobrenatural, lo inexplicable que puede sonar esto, hermanos. Que el Dios creador de todos los cielos, de la tierra, y Él lo sabe todo y lo sostiene todo y lo puede contener todo, habita aquí en nosotros por medio de su Espíritu. El Padre y el Hijo, el Padre está en el Hijo y el Hijo puede estar en nosotros. Y no solo eso, mire lo que dice en el versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y luego dice, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo así? La física no sé si puede explicar eso. O sea, matemáticamente no sé si hay explicación o lógica o no sé. Pero ¿cómo funciona eso? Ahí lo vamos a ver más adelante, hermanos. Pero solo imagínense el principio y el concepto que el Señor nos está dando y lo privilegiados que somos nosotros porque que el Señor nos haya escogido a nosotros para Él hacer morada en nosotros. Ni siquiera es una casa física, sino que Él decide hacer morada, habitar y hacer una casa permanente en nosotros. Imagínense, esto es, para mí esto me vuela la cabeza, hermanos. Y es un milagro, es un regalo que imagínense, o sea, sí, por favor, la palabra que estoy tratando de utilizar es imagínense, porque no lo podemos entender. Que el Señor nos dé esa fe, porque fe viene de la vista, y la vista también es nuestra imaginación, hermanos, nuestra imagen. Que el Señor nos dé esa imagen de lo que significa esto, hermanos, que ese Dios todopoderoso pueda estar aquí y morar en nosotros. Esto es impensable. Y disculpen que lo haga y lo trate de resaltar lo más que puedo, pero miren, hermanos, si entendemos estas cosas, entonces vamos a entender cuál es nuestra forma
con cuál debe de ser nuestra forma de vivir y de conducirnos. Y dejar que el Señor ordene nuestra casa, ordene nuestra vida. Amén. Entonces, vean, sigamos. Esto para mí es una bomba, hermanos. Pero bueno, lo hemos leído, nos lo han predicado, pero hoy sí quería hacer resaltarlo de alguna forma para que podamos entender, hermanos, lo que el Señor hace en nosotros, con nosotros. Amén. Ahora, por favor, alguien que me ayude a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, hermanos. Aquí se los puse. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo. Amén. Nosotros somos templo, y este es otro lugar donde el Señor habita, en un templo. Y ahí vamos a ir viendo después las palabras. Entonces, hermanos, miren, yo sé que nos han predicado y pues nos han dicho, miren, ya no fume porque ustedes son el templo del Señor, o ya no tome porque ustedes son el templo del Señor. Está bien, es un mensaje muy, muy bonito y tal vez lo puedo decir que es como para que entendamos que somos algo especial. Si el Señor habita en nosotros, ya somos algo especial. No porque no lo mereciéramos, hermanos, sino porque el Señor le plujo. Él quiso hacerlo y habitar en nosotros. Y ojo, nosotros no somos su pueblo, nosotros éramos los extranjeros, los que estamos lejos. Ahí lo vamos a ver dentro de un ratito. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Pensé que íbamos a poder avanzar más, pero bueno. Alguien que me ayude a leer 1 Corintios 6, 19. Lo tengo. Gracias. Dice así. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, otra información muy importante. Aquí nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos al Señor, porque Él decidió que fuéramos templo, su templo. Entonces, nosotros ya no somos nuestros. Entonces, tenemos que tener ese sentido de que ya no somos propiedad nuestra y podemos hacer lo que nos da la gana. Oigan, y se los digo muy importante, porque ahorita en el mundo está de moda decir, en mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Yo le meto y yo hago lo que quiera con mi cuerpo. E incluso están hablando así con las vacunas. Mi cuerpo, mi decisión. Para nosotros no es mi cuerpo, es del Señor. ¿Sí? Hay una gran diferencia ahí. Y por supuesto ahorita con la vacuna están diciendo eso. Es mi cuerpo, mi decisión. Y nosotros como cristianos, ¿qué decimos? No, es del Señor, mi cuerpo es del Señor y el Señor es lo que Él decide. Hay una pequeña, gran diferencia. Por supuesto que los abortistas dicen, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer con lo que quiera con mi cuerpo. Sí, pero el cuerpo de la persona que está viviendo en su vientre. Los dos pertenecen al Señor, ¿verdad? Todo es del Señor. Alguien que me ayude a leer 2 Corintios 6, 16, por favor. ¿Lo leo? Sí, gracias. Sí. Y dice así. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Vean, aquí les puse otras referencias. Rapidito, yo les leo acá, Éxodo 29, 45. Dice ahí, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Eso es Éxodo 29, 45. Luego dice en Levítico 26, 11 y 12. Y dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará.
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y luego dice en Ezequiel 37:27, y estaré en ellos, y estará en ellos mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, esto es inmenso, y este es tal vez el mensaje que les quería traer hoy. No vamos a poder avanzar más, pero hay mucho más. Pidámosle al Señor que nos dé esa dimensión, que tratemos de entenderlo solo por la misericordia del Señor, para que entendamos quién es el que está viviendo en nosotros, hermanos. ¿Quién hace morada en nosotros? O podría decir, ¿quiénes? Si lo queremos separar de Padre, Hijo y Espíritu. Pero ¿quién es el que está viviendo en nosotros? ¿Quién es el que hace morada en nosotros? Y después, más adelante, pues, morada también, acuérdense que lo que estudiamos es llegar a un lugar que no nos pertenece, pero hacerlo nuestro, hacerlo nuestra vivienda, nuestro lugar de habitación, nuestra casa, para vivir permanentemente. O sea, Dios quiere vivir en nosotros permanentemente. Más adelante vamos a estudiar cómo ahora nosotros, porque lo dice ahí, estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Nosotros también podemos habitar en Dios. Y ahí es donde el Señor nos lleva, a donde Él nos quiere llevar a nuestra morada eterna, ¿sí? A ese monte, al monte de Sión. Para allá vamos, hermanos. Acuérdense lo que estudiamos y tal vez aquí se los voy a resumir. Este es un pequeño repaso y ahí tal vez lo vamos a dejar. ¿Cómo funciona para que Dios habite con nosotros? Y aquí vamos a hacer un repaso rápido. Aquí lo escribí para poder recordar. Dice, Dios envía su palabra, la cual no regresa vacía. Acuérdense que estudiamos Isaías 55. Nosotros regresamos con la palabra. Si la aceptamos y resguardamos, Jesús es la palabra. O sea, recibimos al Señor y resguardamos esa palabra. Vamos de regreso al Padre de la mano de Jesús. El camino de regreso al Padre es un camino de prueba, porque la palabra que nos fue enviada debe ser probada, refinada. Acuérdense que la palabra dice, es acrisolada. En las pruebas, y eso lo estudiamos hace un mes, bueno, cuando estudiamos la esperanza, en las pruebas aprendemos a poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es la esencia de nuestra esperanza, de llegar al lugar de habitación o morada eterna en los lugares celestiales. El monte santo de Dios, o Sión. Pero antes, Dios decide habitar en medio nuestro. Hace un tabernáculo de nosotros para guiarnos en el camino de regreso a Sión, a la nueva Jerusalén. Dios envía su espíritu para que more en nosotros. O sea, toda la naturaleza de Dios. Eso lo enseñó el pastor Carlos hace poco. Todo lo que es Dios puede morar en nosotros. Y hasta ahí lo voy a dejar hoy, hermanos. Voy a dejar perdón, ahí está. No dejaba grabando, ¿no? No, vamos a seguir grabando. Pues ese es el mensaje de hoy. Hasta ahí vamos a quedarnos. Hay más, hermanos. La próxima semana vamos a ver cómo ahora nosotros, a dónde tenemos que ir a morar. Cómo es el que el Señor ha preparado lugares de habitación para nosotros. Obviamente hay un tabernáculo, pero también hay un templo. Y por supuesto está el monte de Sión. Está ese monte santo. Y hacia allá vamos. Pero todo esto, hermanos, aunque suene a futuro, tenemos que llevarlo a nuestro contexto actual. Porque aquí es donde nosotros decidimos en dónde vamos a habitar. Si seguimos habitando en nuestra casa, y ahí vamos a ver los tipos de casas que hay. Para el Señor también hay diferentes tipos de casas, y para nosotros también hay diferentes tipos de casas. Y cuando el Señor viene y quiere habitar en nosotros toca la puerta y llama, y nosotros le dejamos abrir. Si Él entra y cena y nosotros cenamos, Él cena con nosotros, Él se topa con nuestra casa. ¿Y qué encuentra en nuestra casa? ¿Qué encuentra? Preguntémonos eso, hermanos, porque la próxima semana vamos a ver un poco más de eso, ¿verdad? Y luego vamos a ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Miren, esto es maravilloso, hermano. Yo estoy impresionado y les voy a mandar el link
de una prédica. Y se acuerdan que les dije que cuando el Señor nos muestra un tema, el Señor confirma el tema y testifica el tema. No se va a imaginar, pero la semana pasada yo estaba estudiando en el WhatsApp o en mi computadora me cayó un mensaje como un link de un mensaje de la doctora Esparza que vino a dar a Guatemala. Y cuando vino, y se los voy a mandar, vino a enseñar sobre la casa de sacrificio. Miren, hermano, es impresionante. La casa de sacrificio. Todos estábamos ahí ese día, pero yo no entendía un montón de cosas como ahora lo entiendo después de todo lo que el Señor nos ha mostrado. Y cuando ahora que oí la prédica otra vez, miren, hermanos, es impresionante lo que ella enseñó. Pero hay varios tipos de casa. Ella enseñó sobre la casa de sacrificio. Acuérdense que también hay casa de oración y hay diferentes casas y esas las vamos a ir estudiando más adelante. Entonces voy a dejar de grabar, hermanos. Buenas noches, solo seguimos despuesito, no se me vayan.